Vamos a echar entonces el mármol, carbonato de calcio, por cierto, el mármol. Hacemos un breve resumen de lo que estábamos haciendo ayer, que ya que lo tenemos avanzado, no vamos otra vez a iniciarlo desde el principio. Recordemos que tenemos una reacción química en la cual nos van a decir lo que ocurre, aunque tal como está el enunciado, nos dejan ahí entrever un producto y un reactivo, ¿vale? Bueno, realmente un producto y dos reactivos. El reactivo 1, carbonato de calcio, el más importante. El reactivo 2, el ácido sulfúrico. Y uno de los productos era el dióxido de carbono. Los otros productos se van a añadir o se nos van a decir para que no tengamos que pensar qué es lo que está pasando ahí. En realidad es una reacción de intercambio o de doble desplazamiento que se llama. Lo que pasa es que una de las sustancias que se obtienen se descompone también y por eso aparecen 3 productos en vez de 2, ¿vale? Por eso nos lo dice. No de mármol, sino de carbonato de calcio, ¿vale? Lo voy a echar. Y empieza a aparecer algo igual o parecido a lo que ha ocurrido con el zinc. Ahora lo vais a ver. Sí. Esta vez la torpeza ya la he conseguido vencer. Está ocurriendo la formación de otro gas, ¿vale? Bueno, de otro gas, he dicho ya de otro gas porque no es el mismo de antes, pero se me ha escapado. Es un gas. Por eso nos lo dicen. Escribíamos la ecuación, la ajustábamos, escribíamos la información, en este caso una información muy sencilla, digo yo, porque al estar ajustada ya la ecuación, los coeficientes son 1, 1, 1 y 1. Si todas las relaciones son de un mol. Acá calculábamos la masa molar, que en realidad solo nos hace falta una, y de hecho solo tenemos datos para calcular una, que es la del carbonato de calcio. No tenemos ni el azufre, no tenemos ni el hidrógeno, o sea que no podríamos calcularla, pero bueno, si nos lo diesen podríamos calcular todas las masas molares. Y empezamos ya a resolver teniendo en cuenta que aquí aparece un concepto nuevo. Estamos intentando introducir en lo que es la misma receta para resolver todos los problemas, los conceptos que van añadiéndose a estas reacciones químicas. Empezamos por el concepto de reactivo limitante. Y aquí aparece un concepto que realmente ya lo sabemos manejar, que es el concepto de riqueza, que está asociado al tanto por ciento en masa, o es parecido al tanto por ciento en masa de una disolución, ¿vale? Una vez que ya tenemos eso, nos pasamos a resolver el problema. ¿Y cuál era la estrategia que dijimos ayer para resolver el problema ya, una vez que tenemos todo preparado? Pues en este caso, como partimos del producto dióxido de carbono, 50 litros, nuestro objetivo debería ser convertir esos 50 litros en moles. Siempre en moles porque las relaciones hasta este momento, ya veremos más adelante si las podemos escribir de otra manera y nos interesa escribirlas de otra manera, son en moles. Ayer dijimos que había 2 razones. Bueno, ayer en uno de los problemas había 2 razones, en este caso hay una razón. Las relaciones están en moles. Así que la estrategia sería pasar los 50 litros a moles, ¿no? De esos moles de dióxido de carbono, obtener los moles de carbonato de calcio, que en este caso además con la relación que hay, no hay mucho trabajo que hacer ahí, digo yo, aunque lo vamos a expresar para que veamos que esto es porque la relación es 1:1. Y cuando tengamos los moles de carbonato de calcio, tendremos la masa de carbonato de calcio para finalmente obtener la masa de roca que necesitamos. Son 4 pasos, ¿eh? 4 pasos que realmente uno de ellos lo vamos a hacer aparte porque hay que utilizar la ecuación de estado de los gases, pero los otros 3 los voy a hacer en una única expresión. Repetimos, estrategia entonces de resolución, una vez establecida ya la receta básica para tener preparado el problema, que es importante que tengamos preparado el problema, que no es cuestión de ponerse a resolverlo sin tenerlo preparado, porque podemos equivocarnos. Pasamos los 50 litros de dióxido de carbono a moles, no que lo pasemos, sino que calculamos los moles que son con la ecuación de estado de los gases. Con esos moles de dióxido de carbono, repito, hallamos los moles de carbonato de calcio. Si alguien no entiende algo, que me pare, ¿eh? Con los moles de carbonato de calcio hallamos la masa de carbonato de calcio. Y con la masa de carbonato de calcio hallamos la masa de la roca que contiene ese carbonato de calcio. ¿Podemos poner esa estrategia en funcionamiento ya? Podemos hacer esa estrategia porque ya hemos preparado el problema. Tenemos todo lo necesario para poder ponerla en marcha. Esto es volver a escribirlo de ahí, ¿vale? Como había una... Voy a irme ya directamente a la resolución. Eso es repetir otra vez lo mismo, ¿eh? Tenía que haber puesto la segunda pizarra porque era repetir otra vez los mismos pasos. Calculamos los moles entonces con la ecuación de estado. ¿Hay algún problema en calcular esos moles? Teniendo en cuenta que el volumen son 50 litros, estamos en condiciones normales, presión una atmósfera. La constante molar de los gases que deberían dármela ahí, en un examen o en una situación de un trabajo me la tienen que dar, porque yo no tengo por qué saberme la constante. Me la puedo saber ya de tanto haberlo utilizado, pero que no tengo por qué sabérmela. Así que los 50 litros es lo que es diferenciado aquí, porque los otros son condiciones normales. Y la constante molar es esa. Resultado, se producen 2,23 moles de dióxido de carbono. ¿Vale? Primer paso de lo que necesitamos ya está hecho, los moles de dióxido de carbono. ¿Algún problema con calcular los moles de dióxido de carbono? Ayer decíamos que en este problema realmente no hacía falta plantearse lo del reactivo limitante, porque estábamos partiendo del producto. Pero he incluido aquí que en este caso, si hiciese falta, según lo que nos dice
el enunciado hay un exceso de ácido sulfúrico y por tanto si hubiese que tener en cuenta el reactivo limitante, ¿quién sería? El carbonato de calcio. Pero que en este problema realmente no es necesario eso, puesto que estamos yendo de atrás hacia adelante. Lo he dicho al revés. De delante hacia atrás. Es decir, de delante quiere decir del producto hacia lo que lo genera, que en este caso es el carbonato de calcio. Una vez que tenemos ya los moles de dióxido de carbono, en una sola operación con 2 factores de conversión, concretamente con 3 factores de conversión, vamos a calcular. Esto evidentemente uno podrá pensar que es innecesario, pero para mí no lo es. No lo es la expresión, porque en este caso la relación es 1 a 1, pero si no fuese 1 a 1, pues habría que ponerle. De todas maneras, ese factor de conversión me convierte, nunca mejor dicho, porque para eso es el factor de conversión, los moles de dióxido de carbono en moles de carbonato de calcio. Esos serían los moles de carbonato de calcio necesarios para producir esos moles de dióxido de carbono. Lo he enmarcado ahí con una... Lo voy a enmarcar un poquito más bonito todavía. Bueno, no sé si quedará más bonito o no, pero... Porque ahí es donde estoy aplicando la ecuación química. Es el único paso de verdad, de la buena, donde se aplica lo nuevo de este tema. ¿Me explico? ¿No? El único. Todo lo demás viene de los temas anteriores. Los gases, los moles, la riqueza. ¿Me explico? ¿No? O sea que ahí es donde estamos aplicando únicamente la relación que nos da la ecuación química que corresponde a este tema. Reacciones químicas, ecuaciones químicas. ¿Vale? Eso nos daría ya los moles de carbonato de calcio. Lo primero que necesitábamos después de los moles de dióxido de carbono. Hemos dicho que a continuación lo pasamos a gramos. ¿Cómo? Pues la masa molar. Si aquí tengo moles, ahora paso a gramos utilizando que cada mol son 100 gramos. Ya tendría los gramos de carbonato de calcio. Y me faltaría ya los gramos de roca. Y ahí es donde utilizo la riqueza. Esto de aquí es la riqueza. Esa que nos han dado. Porque 223 representa el 85%. Y esa toda está roca. ¿El qué? Perdón, estaba ahí intentando escribir la A que no podía escribirlo. El 223 representa el 85,3% de la roca total. O sea, tienes que averiguar la masa de la roca. Claro, esto de aquí solo es la masa, solo entre comillas, es la masa del carbonato de calcio, porque el carbonato de calcio no es puro, no está solo, sino que está metido en una roca, de la cual forma el 85,3%. El resto será otras cosas que no intervienen, o si intervienen no me interesa lo que suceda con ellos. Así que planteamos otro factor de conversión, el cual escribimos los 100% de roca, 100 gramos, ¿no? Frente al 85,3 gramos de carbonato de calcio. Eso me debe dar ya definitivamente cuántos gramos de roca tenemos que utilizar para conseguir los 50 litros de dióxido de carbono. Y habríamos terminado el ejercicio. La cuestión es que comprobéis si eso es correcto, ¿eh? Yo... Sí, sí, sí. Nosotros hemos metido solo en un punto, en una de las partes de la receta, todo esto. Esto, en el caso de que estuviésemos en cuarto, lo más probable es que lo separásemos la receta todavía más. Hallaríamos primero los moles de dióxido de carbono, después hallaríamos los moles, iríamos paso a paso, ¿me explico o no? Si alguien necesita ir paso a paso, nadie le impide ir paso a paso, ¿eh? Pero cuanto menos operaciones hagamos, menos posibilidades de equivocarnos tenemos y más aproximados, más cercanos, digamos, menos error, digamos, numérico vamos a cometer seguramente. No tengo yo nada más que decir, estoy intentando seguir con la explicación por si hay alguien que se decida a preguntarme algo porque no se ha enterado de alguna cuestión. Es importante que tratemos de entender lo que estamos haciendo. Esto es lo que intentamos hacer, yo no sé si lo consigo, pero lo que se explica aquí tiene varias partes. Una, el hecho de que sepamos cómo empezar un problema, que estamos diciendo cómo hay que empezar un problema de este tipo. Hemos dicho que hay que hacer 4 pasos previos y preparatorios del problema, que deberíamos lanzarnos a hacerlo antes de otra cosa. Bueno, antes no, después de leer el problema, claro. Eso tendríamos que hacerlo. Y después, una vez que ya estamos en esa preparación, ver qué nos pide el problema y ver cómo llegamos ahí planteando qué estrategia, qué manera tenemos de llegar. ¿No hay nada entonces que aclarar?